amar a nuestros hermanos es un mandamiento. Entonces les había propuesto que pensáramos en eso, porque nos vamos a hacer hoy la pregunta que quedó pendiente del domingo pasado: ¿qué significa entonces amar a mi hermano? ¿Que tengo que ir, pedir perdón, reconciliarme, hacer las paces? Sí, pero la primera pregunta es: ¿quiero hacerlo? Y si no quiero, ¿por qué no quiero hacerlo? Si la Biblia es tan clara, no solamente en Primera de Juan, sino en toda ella, acerca de la responsabilidad que tengo de amar a mi hermano, que es una cuestión volitiva, es algo que elijo. Les cantábamos este himno que llama al pecador, que llama a aquella persona que ha rechazado a Cristo a que reflexione. ¿Cómo puedes pecar? Puede, porque está en la misma condición que estaríamos todos nosotros si no fuera por la gracia del Señor. La preocupación es cómo podemos pecar nosotros, que decimos conocerle, y aún así hay cosas que decidimos no hacer. Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versículos, tendríamos que tomar desde el 6 hasta el versículo 11, lo vamos a leer de nuevo para tenerlo en mente y vamos a seguir entonces con esta segunda parte de este tema. Dice así la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este es el texto que ancla lo que viene después. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, o sea, en Cristo y en nosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, mentira, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Que es una condición bastante triste para vivir en realidad, no saber a dónde uno está ni hacia dónde va, aunque uno crea que sí. Nosotros venimos leyendo Primera de Juan desde que empezó esta serie de mensajes, verso a verso. Pero otra posibilidad de acercarnos a la primera carta de Juan, que lo habíamos mencionado, cuando Juan escribe su epístola, a diferencia de otras, puntualmente de las de Pablo, que son las cartas con las que más estamos relacionados en el Nuevo Testamento, el punto A lleva al punto B, ese punto B lleva al C, el C lleva al siguiente y el C a otro, y hay un hilo desde el principio hasta el final, una meta. Las cartas de Pablo suelen dividirse en dos, una sección doctrinaria y una sección práctica, que están bastante reconocibles, pero Juan no escribe así. Juan, aunque tiene una meta a la cual él apunta, va escribiendo y vuelve sobre los diferentes temas una y otra vez. Dios es luz, Dios es amor, la evidencia del nuevo nacimiento, los falsos maestros, el anticristo, el amor a los hermanos. Y va avanzando, pero siempre volviendo a tocar los mismos temas. Si nosotros pudiéramos graficar la carta de Juan, si la sacáramos y la estiráramos sobre una pizarra, lo que nos quedaría sería como una espiral, pero no que vuelve sobre sí misma, sino que va avanzando como un resorte. Si quieren pueden probar, agarren el cancionero, lo desarman, lo estiran, no mentira, no lo hagan, y lo que va a quedar es como unos rulitos, ¿no es cierto?, que avanzan hacia un lugar. Eso es la que escribe Juan, así es como él escribe. Entonces, otra posibilidad de acercarnos a la carta de Juan es hacer un corte transversal de la carta sobre los diferentes temas. Por ejemplo, el amor a los hermanos. Y atravesar la carta para saber cómo es que Juan, mientras avanza, vuelve sobre el tema del amor a los hermanos y lo encara desde diferentes ángulos y lo va mirando desde diferentes lugares. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Entonces vamos a ver qué es lo que significa desde la teología de Juan amar al hermano. Y vamos a hacer ese corte de la primera carta. Podríamos hacerlo con las tres enteras, pero vamos a permanecer en Primera de Juan. Entonces lo primero que vamos a encontrar, que para el apóstol Juan, bueno, para el Señor, a través del apóstol Juan, lo primero que nos llama a reflexionar es que amar es buscar la unidad. En este caso de la iglesia, pero lo podríamos expresar o lo podríamos aplicar a cualquier otra relación. Cuando yo amo, busco la unidad, busco la buena relación, busco la estabilidad de esa relación.
O, dicho de otra manera, lo vamos a ver enseguida, para el apóstol Juan, la falta de amor se expresa precisamente en la falta de unidad. No solamente la falta de unidad práctica, concreta, no solo que no estamos unidos, sino que no hay ningún interés en estar unidos. ¿Por qué una persona no quisiera estar unido, permanecer unido a alguien que dice amar? Es prácticamente imposible. Los que estamos casados sabemos, salvo que alguien me pueda decir lo contrario, que los matrimonios atravesamos crisis de todo tipo, ¿no? Miren, yo tenía 100 kilos cuando me casé. Miren cómo estoy ahora. Atravesamos diferentes circunstancias, discusiones, pero por lo general a la mayoría de nosotros no se nos ocurre simplemente dejar de convivir o que, bueno, lo que hemos dicho en alguna oportunidad, ¿no? Que Gaby siga su camino y yo el mío. Sí nos amamos, pero como no podemos convivir juntos, entonces cada uno vive, ella en una habitación y yo en la otra. Más allá de que pudiéramos conocer casos en que eso sucede, sabemos que no es normal. ¿Por qué? Porque la amo y porque hemos asumido un compromiso, y cuando hay una crisis buscamos resolverla, porque queremos permanecer juntos. ¿Por qué no sucede eso en la iglesia? ¿Por qué no sucede eso? La motivación de Juan para tratar este punto, les recuerdo, haciendo un refresco del domingo pasado, es que había divisiones en la iglesia, se estaban generando estas rupturas. Recuerden que había falsos maestros que no estaban debatiendo temas secundarios, estaban negando la encarnación de Cristo o la divinidad de Cristo, estaban proponiendo que la salvación llegaba por medio de la elevación del conocimiento, o que el conocimiento elevaba al espíritu a nuevas virtudes y que esa era el medio de la salvación, que Jesús había venido para iluminarnos y un montón de cosas que afectaban directamente contra las doctrinas básicas del cristianismo. Y eso generaba divisiones. Las divisiones que ha sufrido la iglesia históricamente, en realidad. Ustedes saben cómo es. Históricamente la iglesia ha sufrido divisiones no solamente dentro de la congregación o de la iglesia institución, sino que esas divisiones se van trasladando a todas las relaciones. Y se empiezan a fracturar, se empiezan a quebrar. Nosotros estuvimos trabajando en una iglesia donde, por ejemplo, había quedado el papá en una congregación y el hijo en la otra. O un hermano en una congregación y el otro hermano en la otra. Y ellos que solían decirnos, no sé si mi esposa te acuerdas, yo a esa iglesia no voy, no piso más. Pero los domingos a la tarde se juntaban a almorzar, se juntaban a tomar mate, iban al Parque Musué, famoso lugar de reuniones por allá, pero no, en la iglesia no la compartían. Qué raro, ¿no? Qué raros somos nosotros los seres humanos cuando hacemos ese tipo de cosas. Qué raros somos los cristianos cuando hacemos ese tipo de cosas. Y la unidad de la iglesia es una preocupación, entre comillas, clara y constante para el Señor. Digo preocupación entre comillas porque usted sabe que Dios no tiene esta debilidad de carácter, no se preocupa, pero si pudiéramos ponerlo en términos que conocemos, cuando leemos acerca de la unidad de la iglesia, la Biblia, no es algo que Dios trate con cierta liviandad, ¿o sí? No sé, ustedes que están acostumbrados a leer la Biblia desde muy pequeños, si se acuerdan rápidamente, no lo vamos a leer porque tendríamos que estar toda la mañana solo hablando de esto, pero si ustedes se acuerdan rápidamente ciertos pasajes acerca de la unidad de la iglesia como el que leyó Lucas antes, son pasajes que muestran la preocupación real que hay en Dios, una verdadera preocupación, insisto, si pudiéramos poner un término humano, de la unidad, acerca de la unidad de la iglesia. Es su iglesia, es una sola, nunca ha visto otra. Es una iglesia por la que el Señor nos llama a buscar la unidad, no solo a quererla, sino a trabajar fervientemente por esa unidad que Él consiguió. Por eso cuando leemos a los autores del Nuevo Testamento, Juan entre ellos, vemos constantemente esta latente insistencia a cuidado, cuidado, porque la falta de unidad expresa la falta de amor. O, como dijimos el domingo pasado, puede ser la falta de fe, una fe genuina, es decir, yo no amo a mi hermano, no porque no es mi hermano, simplemente no amo a otro cristiano porque uno de los dos no nació de nuevo. O mi falta de madurez. He nacido de nuevo, no importa si tengo 36 años en los caminos del Señor, poco menos, si no amo a mi hermano, es que no he madurado lo suficiente. Pero para eso tendríamos que revisar otras cartas. Entonces fíjense, por ejemplo, que el primer momento en el que Juan toca este tema está en el capítulo 1,
el versículo 3, al inicio de esta primera epístola, el apóstol Juan ya está poniendo un ancla, está poniendo una base importante aquí. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. Estoy leyendo una versión moderna. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les anunciamos este mensaje para que ustedes, por medio del mensaje y de la fe depositada en ese mensaje, tengan comunión con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Si el mensaje es el correcto y la fe es genuina, no debería haber otra cosa que verdadera comunión, porque lo que produce el Evangelio es comunión entre todos aquellos que han creído en ese Evangelio. ¿Está bien? ¿Fui claro? Lo digo de nuevo. Si el mensaje que estoy predicando es el correcto y la fe es genuina, actúa como una fuerza centrípeta. Ella cree en Jesús, él cree en Jesús, yo creo en Jesús, y es Cristo quien nos va acercando a él. Y mientras más cerca estamos de él, más cerca estamos los unos de los otros. Así que si la fe en Cristo que digo tener no me acerca a otros cristianos, yo tengo que dudar de mi fe o del Evangelio que he escuchado o predicado. Les anunciamos este mensaje para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Luego, en 2:19, el mismo apóstol Juan les advierte a los cristianos de Éfeso, o probablemente de toda la región: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. De nuevo, hermanos, dice Juan, les insisto que la evidencia de un falso creyente es que no quiere permanecer en comunión con los creyentes. La evidencia de la falta de amor, y probablemente de la falta de fe, es la falta de unidad. No es coherente, no es lógico, no es correcto decir que amo a Cristo o que amo a mis hermanos, o las dos cosas, y no buscar la unidad. Y estos falsos maestros que estaban allí en esa iglesia, el apóstol Juan los pone como ejemplo y le dice a los cristianos, a los hermanos de aquella congregación, de la ciudad, porque es una iglesia de la ciudad, les advierte y dice: miren, hermanos, ahí está, ustedes lo están viendo, ellos hablan acerca de Jesús. Ellos dicen tener conocimiento, ellos dicen tener una relación con Cristo que ustedes no tienen. Ellos se decían ser como más, lo que siempre, ¿no? Más superiores, más espirituales, tener el mensaje correcto, pero la forma en la que viven su cristianismo desmiente todo eso que dicen, porque no están en comunión con los cristianos. Luego en 3:10 al 15, por eso le dije que hacemos un corte transversal de la primera carta de Juan para ver qué es lo que dice a vos, y no vamos a detenernos mucho porque vamos a volver sobre estos versos más adelante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, simplemente no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está de nuevo el mismo mandamiento que en el capítulo 2. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano todavía está muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es inconcebible, dice el apóstol Juan a esta iglesia. No puede ser, no deberías considerar ni siquiera la posibilidad de decir que tenés fe en Jesucristo y que no ames a tu hermano. Hermanos, no seamos como Caín. Qué lindo ejemplo que pone, ¿no? No seamos como Caín, que mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por supuesto que yo creo, digo siempre creo porque uno no sabe, siempre nos estamos conociendo todavía. Yo creo que acá todavía nadie mató a nadie, ¿no?
Si no, capaz que este sería un buen momento para arreglar las cuentas con el Señor y con la justicia. Si alguno mató a algún hermano, me avisa, así vemos cómo podemos resolverlo. Pero probablemente todos nosotros digamos, como lo mencionábamos el domingo pasado, bueno, yo realmente no he matado a nadie, a veces tengo ganas, pero no he llegado a hacerlo. Pero es importante, necesario recordar que la palabra del Señor nos advierte que cada vez que yo tengo una actitud de desprecio hacia mi hermano, Dios lo ve como si yo estuviese siendo un homicida. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Si llamás tonto, fatuo, a tu hermano, es como si lo estuvieses asesinando. Y el problema no es la palabra, digo, bueno, tampoco uso la palabra fatuo, así que no. El principio básico es que lo que ya habíamos mencionado también el domingo pasado aquí, esta palabra que se tradujo como aborrecer. Entonces, claro, es una palabra muy fuerte cuando la pienso desde mi lugar y digo, es que yo, aborrecer, no. En realidad no estamos de acuerdo o por ahí no nos llevamos muy bien, no somos amigos, pero no lo aborrezco, es la explicación que uno siempre encuentra o da. Sin embargo, les recuerdo, sobre todo para los que no estuvieron el domingo pasado, que la palabra que se tradujo a aborrecer o odiar, según la versión, es la palabra mison o misión, o misios, depende cómo la conjugue, que significa amar menos, es valorar menos la vida de esa persona. Jesús la usó cuando le dijo a sus discípulos, el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser? La palabra usada es esta. El que no ama menos a sus padres que a mí, simplemente no puede ser mi discípulo. No puede porque el desarrollo de su vida va a estar impedido, pero eso es otro tema. Esa es la palabra usada aquí. Si amás menos. ¿Y por qué amo más a Sofi y a Nati? Porque tenemos más cosas en común, o a Martín, porque tenemos onda, porque tenemos más criterios unificados. Entonces, creo que puedo amarlos más a ellos y menos a los otros con quienes no me llevo tan bien, porque hay cosas que no está bien. Simplemente no es correcto. El que aborrece a su hermano todavía permanece en tinieblas. En 3:17 y 18, el apóstol Juan vuelve sobre el tema, ahí nomás cerquita, y él dice que el amor, esta no es ninguna novedad, por lo menos no cuando lo decimos, el tema es cuando vamos a la práctica, el amor debe verse en actos concretos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O dicho de otra manera, ¿cómo puedes explicarme que amás a alguien, lo ves tener necesidad y no te genera nada? ¿De dónde está el amor? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el principio. Lo que aplica en la primera carta de Juan ocurría lo que ya saben, cuando se juntaban los cristianos, había diferencias por clases sociales y eso estaba causando distinción dentro de la iglesia, por lo cual el Señor a través de Juan tiene que llamar la atención de estos cristianos sobre este punto. Pero el principio es el que está en el versículo 18. Hermanos, no amemos solamente de palabra. Amá de hecho, lo dijimos recién. Ofendiste, anda a pedir perdón. Te ofendieron, anda y perdonalo. Si decís que lo amás, hace algo que se nota. Como lo hablábamos con las chicas, no con estas chicas, con mis chicas. El Señor Jesús nos dijo, yo te amo, ¿y qué hizo? Vino acá, sí, por supuesto, y eso significa que vino, se hizo como yo, se despojó de toda su gloria, de su comodidad, de su trono en los cielos, se hizo hombre, lo vamos a festejar ahora dentro de un mes. Acuérdense que es Navidad, estamos tan pendientes del mundial que... Y nació en el pesebre, se humilló, soportó la tentación, soportó el desprecio de aquellos a quienes él vino a buscar, murió en la cruz y resucitó por mí. Entonces no solamente me dijo que me ama, él me mostró que me ama. Entonces le decimos a la chica, cualquier muchacho que venga y te dice que te ama, que vaya al registro civil, que saque un turno con el juez de paz, que firme el librito de que se compromete a compartir toda su vida con vos. Si no, decir que te ama es muy fácil. Bueno, que lo muestre con un compromiso.
que asuma ese compromiso. Porque si Jesús te dice que te ama y dio su vida, no esperes menos de nadie, ni de mí. El amor se ve en actos. Hay una canción que escribe un poeta conocido que dice: hermano, usted que dice ser cristiano, cuando ve un vagabundo, ¿por qué no le da la mano? Le dice de lejitos, Dios te bendiga, pero no saca ni un pesito para llenarle la barriga. Mira, te están mirando desde arriba. El Evangelio no se trata de gastar saliva. Si quieres que te escuchen, tenés que darle vida. Así que eso que decimos, amar a nuestros hermanos, ¿cómo se está notando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo digo que amo a mis hermanos. ¿Cómo se está viendo eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo me ven a mí amar a mis hermanos? En 4, 10 y 11, el apóstol Juan nos vuelve a desafiar con el mayor ejemplo de todos, que es el que acabamos de mencionar. En esto consiste el amor. Bien lo decía Liliana el domingo pasado, no tiene mucho que ver con sentimientos, sino con una decisión. Hermanos, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él me amó, o nos amó, yo pienso en mí, me amó primero. Y envió a su Hijo en propiciación por mis pecados, porque soy muy bueno y me lo merecía. Bueno, eso dice en mi Biblia, no sé qué dice lo de ustedes. Si les falta esa frase, tienen que agregárselas conmigo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que este desafío del apóstol Juan es con el ejemplo del Señor. Pone a Dios y nos plantea, ¿acaso no es tu deseo? No es lo que cantamos, lo que nosotros no cantamos esta canción, pero hay una canción que dice ser como Cristo, mi solo anhelo es. Si está en el cancionero ya lo vamos a tener que cantar algún día, mientras sea verdad, obviamente, ¿no? ¿Acaso no es tu deseo ser como Cristo? ¿No es lo que orás cada mañana en tu devocional, que querés ser más parecido a Jesús, que haya menos de nosotros y más del carácter de Cristo formado en nosotros? ¿No es lo que anhelás cuando mirás hacia atrás y ves cómo has transcurrido los últimos 5 o 10 años de tu vida cristiana? ¿No es tu anhelo ser como Él? ¿No es la meta? Si la respuesta es no, deberías plantearte para qué es el cristianismo en tu vida. Si la respuesta es sí, es lo correcto, esa es la meta, pero entonces aquí aparece el desafío. Lucas, el ejemplo de cómo ames a tu hermano es el ejemplo de Dios, que te amó no porque lo hayas amado, te amó a pesar de todo lo que sos, te sigue amando a pesar de todo lo que sos, y Él toma la iniciativa. ¿Podrías tomar vos la iniciativa por tu hermano al que decís amar? ¿O vas a seguir siempre sentado esperando que cambie para empezar a amar? Me pone ese ejemplo, el amor del Señor, que si pudiéramos poner a nosotros cualidades, si pudiéramos calificar, es un amor humilde, es un amor incondicional, ¿no? Es un amor abnegado, sacrificial, que no piensa en sí mismo, lo que leíamos con algunos de ustedes hace un par de semanas, 1 Corintios 13, ese amor que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que es tan lindo cuando lo espero para mí, porque es tan difícil prodigarlo a otros, quizás porque me falte a mí. A veces esa sea la solución, quizás tenga que yo crecer en el verdadero amor de Cristo para poder entregar el amor de Cristo. Entonces, insisto, vamos a volver sobre estos pasajes más adelante, pero si hay algo bastante claro, es que él, desde la mirada del apóstol Juan, de todo el Nuevo Testamento, pero como estamos en 1 de Juan, amar es buscar la unidad, es resolver las diferencias, es arreglar las cuentas, hacer las paces, pedir perdón, perdonar, decir la verdad, dejar de mentir, dejar de murmurar, estrechar la mano, estrechar un abrazo, que se note en actos. Lo segundo que vemos en 1 de Juan, cuando nos preguntamos ¿qué significa amar entonces? Ya que tengo este mandamiento, amar es
desde la perspectiva de Juan, disipar las tinieblas, que es de hecho lo que Juan mismo está haciendo en este momento. Volvemos al capítulo 2 de Primera de Juan, donde en el versículo 8 y 9 el apóstol Juan dice que aquel que ama a Dios y que ama a su hermano permanece en la luz. Desde la teología de Juan, las tinieblas representan, ya José había hablado bastante sobre esto en los mensajes anteriores, la tiniebla representa el pecado, la tiniebla representa el error en el que estaba esta iglesia, también la falta de unidad, los rencores y las peleas, todo eso está en las tinieblas. Y Juan les está diciendo a estos cristianos, si amás a Dios y si amás a tus hermanos, lo que se espera es que la luz de Dios en la que vos vivís disipe las tinieblas de aquellos que viven en tinieblas. Eso que tenés tiene que producir algo. Y si tu hermano está en tinieblas y lo amás, ¿qué deberíamos estar viendo? Que haya menos tinieblas o que estés haciendo algo al respecto de esas tinieblas en las que tu hermano vive. Si vive en pecado o si vive en error, deberías estar trabajando dedicadamente para sacar a tu hermano de ese pecado, de ese error. Y Juan está haciendo precisamente esto a través de esta carta, está confrontando a la iglesia de Éfeso, justamente, diciéndoles estas cosas. La carta no es un manual, la carta es una carta, de hecho, muy tierna, como lo vamos a ver enseguida, de un apóstol con un corazón muy pastoral que le está escribiendo a estos cristianos con una preocupación de que estén viviendo así. Se preocupa, bueno, eso debería haber en cualquier pastor en realidad, ¿no? Vincularse espiritualmente y emocionalmente con la gente y que sufra por lo que la iglesia sufre. Y le preocupa, o como charlábamos con alguien, creo que era con José la vez pasada, llega un punto en el ministerio donde uno se da cuenta que se preocupa más por la vida de los hermanos que los hermanos mismos. No me pasó con ninguno de ustedes, no se preocupen, pero en otros lugares me he encontrado preocupado por la condición de los adolescentes más que los padres de los mismos adolescentes, o por los matrimonios más que el mismo matrimonio. Y bueno. Así que lo que está haciendo aquí Juan es precisamente esto, es disipar las tinieblas que estaban sobre esa iglesia, sobre algunos de ellos, por medio de la luz en la que él dice estar. Y los confronta y los llama sobre estos puntos que acabamos de leer y otros más, pero lo hace con expresiones muy tiernas y muy amorosas y muy humildes. Y si ustedes quieren, si tienen la costumbre de marcar sus Biblias, a mí me gustaría que ustedes puedan ver conmigo algunas de las expresiones. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos. 2:7, hermanos. Yo les comentaba el domingo pasado que la expresión literal sería amaditos. Agapetoi es la palabra en griego. En 2:12 les escribo a ustedes hijitos. En 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. En capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. En 3:7, hijitos, nadie los engañe. 3:13, hermanos míos, no se extrañen. 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende. 4:1, amado, no crean a todo espíritu. 4:4, hijitos, ustedes son de Dios. 4:7, amados, amémonos unos a otros. 4:11, amados, si Dios nos ha amado así. Y podríamos ir contando, pero vamos a parar hasta ahí. Y todas estas expresiones que a nosotros nos parecen como muy superficiales, en realidad son expresiones que están manifestando ese tierno corazón del apóstol Juan, que los está retando, que los está exhortando, que los está llamando a la reflexión, pero al mismo tiempo lo hace con un tierno y dulce corazón que refleja el amor del Señor. Bueno, uno ha crecido en diferentes contextos y a veces suponemos que el reto debe venir con palabras ásperas, a veces hasta con algún grito, y quizás, si la situación lo amerita, un golpe sobre la mesa. ¡Poné la mesa!, te dije. No sé si ustedes no, bueno, yo sí a veces. Yo sé que ustedes no. Sin embargo, como siempre que el Señor nos llama a pensar, me pregunta el Señor, ¿de dónde sacaste la idea de que el reto tiene que ser sin ternura o sin amor? ¿De dónde viene esa
idea. Entonces yo le digo, Señor, lo que pasa es que estoy confrontando el pecado y el error. El Señor me vuelve a llamar la atención. Lucas, una cosa es que la palabra confronte el pecado y otra cosa es que vos confrontes usando la palabra. Así que pensá, ¿es la verdad absoluta del Señor la que está confrontando el pecado? ¿O sos vos confrontando a la persona usando la palabra? No es lo mismo. Y esto es tan maravilloso en la palabra del Señor, porque más allá de que uno escucha en algún mensaje o en alguna entrevista, hoy en día con las redes sociales uno se entera de todo, incluso de lo que no quiere, y pareciera ser, no sé si se han dado cuenta, por lo menos desde mi punto de vista, hace un buen tiempo noto que hay como una dicotomía que se plantea, que no existe, pero que se propone que o uno tiene que amar o uno tiene que decir la verdad. O uno elige vivir en la verdad o elige el amor. Entonces los que están del lado A dicen no, tenemos que amar renunciando a decir la verdad o decirla siempre o decirla de tal manera porque debe primar el amor. Los que están del lado B dicen no, hay que decir la verdad y se olvidan de que hay que decirla con amor. Dicotomía que la Biblia nunca enseña. De hecho, pues Dios es ambas cosas. Es Cristo la verdad y Dios es amor. Entonces, mi desafío no es elegir cuál de las dos, mi desafío es morir a mí mismo para que haya más de Dios en mí, para que las dos puedan ser expresadas. Porque el Señor no me llama a renunciar a la verdad por el amor, ni a renunciar al amor por la verdad. Lo que acabamos de leer. Entonces tengo que pensar, ser indiferente ante el error, ¿es amar? No. Ser indiferente ante el error, el pecado, no es amor cristiano. Por lo tanto, cuando yo veo a mi hermano en un error o en su pecado y lo dejo permanecer ahí, yo no estoy amando como el Señor me pide que ame. Por eso le pedí a José, y la lectura la tuvo Lucas, donde otro apóstol, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 6, de una manera muy concreta y muy práctica, nos advierte, hermanos, ustedes que son espirituales, cuando veas a uno de tus hermanos en pecado, restauralo con espíritu de mansedumbre. Y no te olvides que, de no ser por la gracia del Señor, estarías igual. ¿O por qué creen ustedes que nosotros no estamos como Él? Porque el Señor es bueno, no por méritos nuestros. Pero no te olvides de eso, porque si no fuera por la gracia del Señor, ustedes y yo, en vez de estar acá ahora, estaríamos durmiendo en casa después de haber tomado muchas cervezas anoche. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor me elige. Nada más. Y nada menos. ¿Sí? Mejor con más humildad, considero al otro, que todavía está en un proceso de crecimiento, de aprender, que el ser humano es muy complejo, que a veces pasan cosas en su corazón, en su mente, como nos pasan a todos, que cuando yo le digo a Nati, perdón que te ponga de ejemplo, que veo que estás acá justo adelante, cuando yo le digo a Nati, ¿por qué te peleaste con Daniel? ¿Por qué no lo perdonas? La teoría es clara, es práctica, pero a Nati le pasan un montón de cosas, como por ejemplo, yo sé que entre ustedes no pasa, por eso les pongo de ejemplo, pero de repente Dani cuando discutieron le dijo cosas muy hirientes. Y lo que yo le estoy pidiendo a Nati es que haga algo que le cuesta mucho, no es tan fácil. Sí, cuando yo le digo perdonalo, y no funciona así, uno no saca el chip y se pone el chip de perdón, me salió perdonar. Hay recuerdos, hay heridas, hay cosas de por medio que uno tiene que ayudar. Restáurelo con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué se ríen así ustedes? No amen al mundo, dice Juan 2.15, ni las cosas que están en el mundo, que seguramente, pienso yo, que será el tema del mensaje del domingo que viene. No, del otro. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es clarísimo. Amigo, hermano, compañero, si estás amando las cosas del mundo, es que el amor del Padre no está en vos. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme y compartir ese amor que yo digo que está en mí, que es del Señor. En Juan 2.21
de nuevo insisto, estamos en un corte transversal de la carta, no les he escrito como si ustedes ignoraran la verdad, sino justamente porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Uno dice, qué obvio, a veces no es tan obvio. Ninguna mentira procede de la verdad, que desde la teología de Juan, la verdad es una persona, es Cristo, no es un conjunto de enseñanzas. La verdad es Cristo. Ninguna mentira proviene de Cristo, ni te conduce a Cristo. Así que deberías movilizarte, salir de esa condición en la que estás, en vez de hacer el camino inverso del Señor Jesús, tomar el modelo de Él y acercarte a ese hermano que está en el error y ayudarlo. En Juan 3:24, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. La comunión con Dios no es desprovista de la palabra del Señor. La comunión con Dios no existe aparte de la palabra de Dios. Como me dijo una vez un chico, un joven estudiante de filosofía, todos los estudiantes de filosofía van a caer acá en la bolsa, pero no son todos iguales. Estábamos charlando al final de una reunión de jóvenes y me dice algo así como que él se relaciona con Dios, pero de otra manera que no es ni a través de la iglesia ni de la Biblia. Entonces, bueno, le digo, ¿cómo te relacionas con Dios? Sin la iglesia y sin la Biblia. Bueno, yo tengo mis medios y unas cosas medio raras. Pero lo más curioso es que cuando le pregunto, ¿estás seguro que te relacionás con Dios y no con otra cosa que vos creés que es Dios? Me dice, sí, yo me relaciono con Dios. ¿Cómo sabes? Porque yo siento que lo siento. Bueno, pero la verdad que contra ese argumento no hay mucho que dar. Si vos sentís que lo sentís, porque lo sentís sintiendo cuando sentís lo que sentís, no hay demasiadas vueltas que dar. La comunión con Dios nunca es desprovista de la palabra de Dios. Y por lo tanto, mi comunión con mis hermanos tampoco es fuera de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Amo a mi hermano y lo veo en el error, tengo que mover a ayudarlo, a acercarlo, a decirle lo que necesita escuchar. Y en tercer lugar, según lo leímos en capítulo 2, versículo 10, y está también a lo largo de toda la epístola, como vamos a volver a leer varias veces, amar no causa tropiezo. Amar es buscar la unidad, amar es compartir la luz y amar no causa tropiezo. Cuando leímos recién en Juan capítulo 4 versículos 10 y 11 que el modelo es el Señor y que el apóstol Juan, el Señor a través de Juan me llama a amar a mis hermanos de la misma manera que Dios me ha amado a mí, esa frase ya encierra todo lo que podríamos decir acerca de cómo debo amar a mis hermanos. No tendríamos que seguir discutiendo prácticamente sobre nada. Es un concepto que encierra muy bien todo, porque si Dios es mi modelo, si Jesús es el modelo de cómo debo amar, por consiguiente, cuando yo amo a mi hermano, no busco generarle tropiezo, porque Cristo no busca generarme tropiezo a mí. Es cierto, ustedes se van a acordar del versículo en el que Jesús dijo, yo he venido a generar división entre padre e hijo, entre suegra y nuera. Bueno, eso no hace falta ni siquiera al Señor para eso. Pero mi suegra es muy buena. Pero ahí Jesús estaba hablando de otra cosa, que no tenemos tiempo para explicar acá. El amor cristiano no busca generar tropiezo. Por eso el sábado pasado, cuando charlábamos con los chicos, usamos el tema del tatuaje. De paso voy a aclarar porque no sé qué cuentan los chicos cuando llegan a su casa, porque dijeron que ir al colegio era pecado y algo así. Me parece que estaban usando la Biblia para sus propios beneficios. Pero cuando usábamos el tema del tatuaje como disparador para hablar de ciertas cosas, en un momento lo que les decía es que cuando discutimos sobre ciertas cuestiones superficiales, nos enredamos en esas discusiones, cuando de fondo hay algo bastante más simple y bastante más complejo al mismo tiempo, porque apunta a mi corazón. Cuando yo sé que hago algo que genera malestar en otro y lo hago igual, ya estoy pecando. No importa si eso que hice es pecaminoso o no. ¿Me expliqué? Si la Biblia no dice tal cosa, o no lo prohíbe explícitamente, por eso les decía que jugar Free Fire es pecado, ¿se acuerdan?
No les gustó esta parte. ¿Por qué? Porque cuando mi papá me dice, deja el teléfono, ya todos unos mates conmigo, y yo sé que es lo que él quiere y no lo hago, no importa si es pecado o no, jugar Free Fire no dice, no importa si no hay un texto en Levítico que diga no jugaréis Free Fire. Ya está, totalmente fuera de lugar. Yo ya sé que estoy haciendo algo que genera malestar en aquella persona que digo amar. Ni discutimos sobre el tema, ya está. Si son maduros. O no hacer algo que genera tropiezo. O sea, la pregunta es bastante más simple y es bastante más compleja porque significa que tengo que pensar en el otro. Y aunque esté haciendo algo que no está mal, si le hace mal a otro, es pecado. Y debería dejar de hacerlo. El amor cristiano no causa tropiezo. Y el amor cristiano no encuentra tropiezo. Eso les contaba que cuando vamos creciendo en el amor es más fácil que haya unidad, o el resultado debería ser la unidad, porque en el amor cristiano paso por alto cosas que antes me hubieran distanciado, pero estoy madurando. Entonces cuando llego a la reunión, al principio yo recién empezaba a conocer al Señor, llego a la reunión y justo cuando lo voy a saludar a Mirta no me saluda, se da vuelta. Como yo todavía no estoy muy maduro en eso, me ofende. Y hay que ver también con qué cosas vengo de casa y demás, ¿no? Pero no me saludó. ¿Qué le pasa? ¿Será que se ofendió? Bueno, si no me saluda, yo tampoco la voy a saludar. Total, si tiene algo que decirme, que me lo diga. Y empiezo a generar una serie de cosas. En la medida que uno va creciendo, va madurando espiritualmente, uno pasa por alto esas cosas, porque entiende que quizás no se dio cuenta, que justo la llamaron, que estaba en un mal día, que por ahí perdió el colectivo y llegó de mal humor. Pasa. Y voy creciendo en el amor. Paso por alto la ofensa, pues eso es lo que el Señor hace conmigo. ¿Quiénes ofendieron al Señor ayer durante el día? Bueno, algunos poquitos. Pero no vamos a obligar a nadie a decir nada que no quiera. Sin embargo, ¿saben qué pasó esta mañana? El Señor me sigue amando. A pesar de todo lo que yo hice ayer para ofenderlo. Pensé cosas que lo ofenden, dije cosas que lo ofenden, hice cosas que lo ofenden, no hice cosas que tendría que haber hecho y hoy me sigue amando. ¿Y saben qué va a pasar hoy? Voy a seguir haciendo cosas que le ofenden y Él me va a seguir amando. Y por eso, 1 Juan 4, 10 y 11, el Señor me llama la atención sobre esto y me dice: tenés que amar como yo te amo a vos. A tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. No le generás tropiezo y no encontrás tropiezo. Lo perdonás. Lo restaurás. Pasás por alto la ofensa. Porque priorizás la unidad. El amor cristiano siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. El amor cristiano siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. Entonces vuelvo al final sobre la pregunta que hicimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan que yo les decía, les cuento para los que no estaban, que hasta hoy yo me he encontrado con cristianos sobre los que debatimos sobre diferentes temas? ¿Se acuerdan? Con algunos cristianos me dicen, ¿por qué el sábado y no el domingo? ¿Por qué el domingo y no el sábado? Podemos no estar de acuerdo en eso, o sobre otros temas, pero nunca me encontré con ningún cristiano que me cuestione acerca del mandamiento de amar a mi hermano. Dicho de otra manera, todos los cristianos saben que amar a los hermanos es un mandamiento. Aún así, nos cuesta mucho amar a nuestros hermanos. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me cuesta amar como el Señor quiere que ame? La mirada, entonces, antes de hacer lo que tengo que hacer, o como el domingo pasado surgió alguna pregunta, ¿qué tengo, por qué puedo o qué debo hacer? Ir, no ir, hablar, no hablar, escribir. Antes de eso, la mirada es hacia mi corazón y preguntar, ¿estoy amando así? A los que digan la respuesta sí, que bueno, gracias al Señor por sus vidas, después me cuentan cómo hacen. Si están en mi equipo, la respuesta es no, la verdad es que no amo así, como el Señor me pide que ame. ¿Y entonces por qué? Bueno, es que falta más de Cristo en mí.
es que voy a comenzar por ser sincero delante del Señor y confesarle que la verdad es que no quiero amar a algunas personas como Él me pide que las ame. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas en el medio, o porque no me siento cómodo, o como les conté muchas veces, porque he crecido con prejuicios en mi familia y esos prejuicios me alejaban de mi hermano en Cristo. Hay que mirar y comenzar por ahí. Señor, yo entiendo que tengo que amar así, pero también te confieso que no me sale amar así. Necesito que me ayudes. No se trata de las cosas que hacemos, sino de un cambio profundo en nuestro corazón. En nuestro corazón, que siempre suele ser más de piedra que de carne, pero que el Señor quiere convertir en un corazón de carne. Sensible, más tierno, que pueda reflejar el amor del Señor. Entonces los voy a invitar a que podamos tener un minuto para orar antes de que concluyamos con la reunión. Yo les voy a invitar a que ustedes puedan ahí en su lugar hablar con el Señor con sus propias palabras y, como lo decimos con frecuencia, que pueda responderle al Señor en base a lo que el Señor le haya hablado esta mañana por medio de su palabra. Si necesita arreglar cuentas con alguien, o quizás si hay rencor en contra de un hermano y tenga que pedirle perdón al Señor, sería un buen momento para iniciar. Usted hable con el Señor allí en su lugar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo y porque por medio de tu palabra nos has recordado hace 2 domingos atrás que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y te hacemos pasar a ti por mentirosos. Pero si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarme de toda mi maldad. Y yo entiendo que si en tu palabra me estás mandando a hacer algo y yo no lo estoy haciendo, e incluso si soy consciente y elijo no hacerlo, pues Señor, te confieso que ese es mi pecado. Y la verdad, Padre, es que me cuesta mucho amar a tus hijos e hijas como estás esperando que lo haga. Te pido perdón por eso y te pido que me ayudes, que me enseñes, que me guíes, que transformes mi corazón y mis pensamientos para que yo pueda amar con tu amor y que pueda mostrarles a ellos la luz y la gracia de Cristo Jesús de la misma manera como yo necesito ser amado por mis hermanos con ese amor tuyo. Ayúdame, Señor, a ser más humilde, más tolerante y más genuino en mi fe. Y ayúdanos, Señor, a buscar que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos, porque para eso es que vivimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.